Bienvenidos a una edición de Inventos Humanos, este podcast donde hablamos de los inventos más importantes en el mundo. Es que hoy hablaremos de un tema muy importante y este es la historia del reloj, y para darle más profundidad y detalle al tema me encuentro en este momento con Steve Dubois. Es un honor tenerlo aquí con nosotros y poder dialogar y que nos cuente sobre este invento tan importante que ha sido en el mundo. Bueno, el placer es mío y un gusto, la verdad, saludarte y poder expandir a todos ustedes este maravilloso mundo de la relojería. ¿Sos un especialista en horología? Así es. ¿Está bien? También sos coleccionista de relojes, formado en la Escuela de Relojería en Kirman, España. Así es. Para entrar un poco en contexto, Steven, a mí me gustaría saber cuál es el origen de la relojería tradicional. Por supuesto. El origen de la relojería tiene sus inicios desde hace más de 3.500 años, como una necesidad para poder medir el tiempo para trabajos en el campo o trabajos productivos. Podríamos considerar de que el origen del reloj se remonta desde los tiempos de Egipto. Ellos utilizaban relojes solares o a veces relojes de agua cuando a veces caía la noche. Y con el pasar del tiempo se fue perfeccionando este uso de la herramienta hasta que llegamos al siglo de la Edad Media. En la Edad Media se desarrolló mucho la industria y la parte mecánica. Aquí en Europa y principalmente se empezó a desarrollar el reloj de una forma más compleja. Ya dejó de ser aquella herramienta utilitaria para pasar también como una herramienta que te daba precisión, te daba prestigio y también te daba pues un aporte bastante emocional. Te podría mencionar de que la relojería tuvo sus apogeos o su auge en Suiza, y aquí fue llevado de la mano de un gran inventor y una persona muy importante en el mundo de la horología, como lo fue Breguet. Breguet nació en Suiza, estuvo en Francia, y él ahí empezó a desarrollar muchos mecanismos para relojes. Los relojes en un comienzo, ya de manera industrializada, se utilizaban como los relojes de bolsillo. No eran como los típicos relojes de pulsera que nosotros comúnmente conocemos. Eran relojes de bolsillo, y con el pasar del tiempo, específicamente en la Primera Guerra Mundial, los soldados necesitaban esa herramienta de medición, y es así como de reloj de bolsillo pasó a utilizarse en un reloj así en la muñeca. Entonces, esa es como una breve introducción de cuál es la historia del mundo de la relojería. ¿Por qué hoy en día es importante un reloj tradicional y no un smartwatch? Es una pregunta bastante interesante, ya que quien se sumerge en este mundo de la horología empieza a comprender más a profundidad cuál es el verdadero significado de los relojes. Quizás para alguien que use un smartwatch pues lo pueda ver desde un ámbito más funcional, como un complemento pues a su vida y su teléfono, pero un reloj tiene un valor agregado más profundo, y es que los relojes a veces representan hitos o momentos importantes en nuestra vida. Un reloj puede recordarnos un momento como una graduación, una boda, un suceso muy especial o muy significativo que fue para nosotros. Más allá de el simple hecho de utilizar un reloj para conmemorar ese tipo de momentos, los relojes tradicionales poseen unas cualidades muy interesantes. Y en el mundo de los relojes tenemos dos tipos de mecanismos. Tenemos el reloj de cuarzo y el reloj mecánico. El reloj mecánico es aquel reloj que funciona completamente con engranajes y con movimiento o cuerda. Luego están los relojes de cuarzo, que son los que se utilizan con las típicas baterías que nosotros conocemos. Ahora, independientemente de qué tipo de reloj se utilice, la verdad es que estos aportan un valor emocional a las situaciones que nosotros lo tenemos en cuenta. Es que la relojería tradicional no se limita a dar la hora. En cuanto a la creación de una pieza de esta, las complicaciones son un componente esencial en los relojes más
exclusivo. En los relojes, ¿qué entendemos como complicaciones? Por supuesto, las complicaciones en los relojes mecánicos son aquellas funciones como, por ejemplo, la fecha del día de hoy, el día de hoy. Todo eso son complicaciones. También hay complicaciones como, por ejemplo, el calendario perpetuo, fases lunares. Y también tenemos los cronómetros. Los cronómetros que a veces son utilizados en, por ejemplo, Juegos Olímpicos para cronometrar pues el tiempo de juego. Todas esas son complicaciones, pero hay unas que incluso son más allá de nuestra imaginación y que funcionan únicamente con engranajes y simplemente con la destreza y el ingenio humano que les ponen y le dedican a este tipo de piezas. O sea, creo que entre más complicación lleva el trabajo de hacer una pieza de esta, imagino que es más exclusivo, más caro. Por supuesto. Y es que, como lo mencionábamos, un reloj mecánico, una de las características esenciales es que son realizadas a mano. O sea, no es algo como de manera masiva o de manera industrial. Es algo que se hace con mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces, a medida que le agregamos más complicaciones a un reloj, esto quiere decir que su valor está en aumento. Y es por eso de que entre más complicaciones, su valor pues va a estar más arriba. Pero esto no quiere decir de que esto sea solo exclusivo. A veces hay marcas que son muy asequibles que también te pueden ofrecer muchas complicaciones y que no dejan de ser pues valiosos. ¿Cuáles son las casas más destacadas en relojes de lujo? Podemos encontrar multitud de marcas. Podría mencionarte que las más emblemáticas y que en la actualidad son un referente en el mundo de la relojería. Sí, podríamos encontrar a la famosa Rolex, aunque Rolex quizás peca por su popularidad que se le ha dado, pero realmente tiene piezas bastante interesantes e innovadoras, y lo que ha funcionado mucho en esta marca ha sido la parte del mercadeo. Pero si nos vamos pues a un nivel un poco más alto en el mundo de los relojes de lujo, podemos encontrarnos a Blancpain, podemos encontrarnos a Patek Philippe, a Jaeger-LeCoultre, podemos encontrar a Omega, podemos encontrar también a Breguet, que son marcas de relojes que tienen siglos de historia y desarrollo en el mundo de la relojería. Rolex sí entra entonces en las marcas más lujosas. ¿Cuáles son las casas más populares en el mercado en este momento? Bien, como lo habías dicho, Rolex es una marca de lujo, pero también es una marca bastante popular. Rolex es una de las marcas más populares actualmente. Comercializada en este momento. Comercializada, contiene muchos patrocinios, lo podemos ver bastante en el Open-Os, que es los juegos de tenis. Ellos patrocinan muchos juegos deportivos. También en la Fórmula 1, ellos eran uno de los principales patrocinadores de los conductores de cada uno de esos coches. Pero también podemos irnos a la otra parte, no solamente está Rolex, otros relojes bastante populares son Omega. Omega ha sido uno de los principales cronometradores de los Juegos Olímpicos, desde los primeros que se realizaron. Entonces ahí podemos ver la importancia de este tipo de mecanismos para medir el tiempo. Y quizás para irnos un poco pues al mundo más oriental, podríamos hablar acerca de los japoneses. Los japoneses tienen también mucha historia y legado en el mundo de la relojería y marcas populares en la actualidad. Podemos mencionar a Seiko, Grand Seiko, que es otra como subsidiaria de Seiko. Está Citizen, está Casio y otras marcas más, pero estas son como las más principales. Y así podríamos hablar y extendernos de infinidad de marcas que existen en la actualidad, que son tendencia, pero creo que estas son como las que siempre están como en el ojo de casi cualquier coleccionador o cualquier persona que se quiera adentrar en este mundo de la horología. Y es que me imagino que elaborar una pieza de esta ha de llevar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo puede llevar crear un reloj completamente hecho a mano? Es una pregunta bastante interesante y que depende de muchos factores y también mucho de la casa relojera.
Normalmente un reloj puede durar hasta de 6 meses y hasta años, ya que depende mucho de las complicaciones, como habíamos mencionado anteriormente. Entre más complicaciones, también hay más tiempo de elaboración. Pero normalmente podríamos decir de que un reloj que sí esté como elaborado de manera masiva pueda tener un tiempo de producción de meses. No hablamos de cosas de días porque son elementos muy pequeños que tienen que llevar mucha atención al detalle y también mucha manufactura. Entonces sí, es bastante tiempo. Puede extenderse desde meses hasta años, dependiendo de la complicación. Y es por ello que estas marcas no son tan accesibles, no son para cualquier persona. ¿En qué se diferencia, Steven, un reloj tradicional y qué lo hace más especial a los otros relojes como un smartwatch, por decirlo? Claro, como te había mencionado, cuando te adentras en el mundo de la horología, comienzas a comprender cuáles son todas las implicaciones que hay detrás del reloj, cómo es su funcionamiento, cuál ha sido su historia, y ahí es donde nosotros también aportamos ese valor emocional, como te había dicho anteriormente. A veces los relojes pueden marcar no solo el tiempo, sino que también recuerdos o momentos bastante emocionales en nuestras vidas. Entonces, el reloj, cada pieza es diferente, cada pieza te recuerda algo. Y esa es la diferencia principal entre un smartwatch y quizás un reloj tradicional. El smartwatch es lo mismo, quizás sea una pantalla negra, es el mismo diseño y a veces se vuelve como una pieza, como quizás una prenda casual. Pero un reloj no, el reloj puede conservar pues un aporte bastante emocional. Y como las piezas son distintas, cada una te puede evocar diferentes emociones y esa es la gracia de los relojes versus los smartwatch. Los relojes tienen su propia historia, su propio momento, su propio diseño y cada una te va a evocar diferentes emociones. Ok, la tecnología avanza a pasos gigantados, Steven, y ¿vos crees que de alguna forma el reloj tradicional quede fosilado, quede en la antigüedad o desaparezca? Pues es una pregunta bastante válida. Creo que hoy en día cualquiera podría pensar que con el avance tecnológico muchas cosas deberían de pues, dejar de producirse porque es innecesario. Pero haciendo una analogía más cercana, están los libros. Los libros los podemos encontrar en un formato físico y un formato digital. Aquellos que pueden pues devorar libros de manera física, pueden entender el verdadero significado de lo que es tener un libro, sentir su aroma, sentir la calidad de la página, a que cuando solamente estás tocando una pantalla. O sea, hay un valor realmente bastante significativo en las cosas manuales y artesanales, y el reloj no deja de ser una de ellas. El reloj, como mencionábamos, es una pieza que se elabora con mucho cuidado, con mucha atención al detalle por muchos maestros relojeros y es bastante interesante todo el empeño que se dedica para elaborar estas piezas y el ingenio humano, porque son pequeños motores con diferentes capacidades. De esa forma lo podríamos ver. Exacto, y es que yo siempre he pensado, yo siempre miraba a mis tíos, a mis abuelos usar este reloj con esas agujitas, el reloj tradicional, y para mí una persona que usa este tipo de relojes es una persona que se ve elegante, le suma elegancia. Claro que sí. Creo que un ejemplo más claro que te puedo comentar es que te fijes quizás en las galas o en las premiaciones. Exacto. Cuando te pones a analizar mucho su vestimenta, te vas a fijar muy bien que a veces no llevan smartwatches. A veces llevan un Patek Philippe, a veces llevan un Breguet, a veces llevan alta relojería, porque son elementos que marcan un recuerdo, marcan un momento emocional. Y además que, aparte de pues, portarlos, están generando también, por así decirlo, publicidad hacia la marca.
Entonces podemos ver de que aún sigue vigente y es algo que realmente se utiliza y alguien pues con un poco más de clase o estilo pues comprenderá de que los relojes tradicionales pues tienen un aporte al estilo mayor que un smartwatch. ¿Cuáles son los países con más producción en el mundo? Claro, en el mundo de la relojería hay países que han dominado este nicho de mercado y podría hablar sobre países emblemáticos como Suiza. Suiza ha sido uno de los países que más ha aportado al mundo de la relojería, tanto en inventiva como en marcas, y ha sido como un referente o un ejemplo a seguir para muchas marcas relojeras a nivel mundial. Suiza es la cuna del mundo relojero y especialmente en Ginebra. Ahora, sobre otros países podemos encontrar también a Japón. Japón lidera mucho también la parte de la industria relojera. Ya había mencionado algunas marcas de ellas, pero en la parte oriental no solamente están los japoneses, sino que también están los chinos. Los chinos también actualmente se encuentran en vanguardia y ellos están realizando también algunos mecánicos interesantes, aunque también algunas son réplicas, pero no se puede ignorar el hecho de que ellos son una fuerza bastante mayor en la producción de relojes. Otro de los países que son bastante productivos en esto se encuentra Estados Unidos. Ellos tienen también sus propias marcas como Timex, entre otras. Luego está Francia, Alemania, y así podemos encontrar esos otros países. Normalmente la mayoría son de Europa, pero son marcas muy interesantes que tienen su propia historia y que tienen pues modelos de relojes bastante interesantes con módulos muy interesantes. Hemos hablado sobre la historia, la precisión, las casas relojeras y todo lo que hace única a la relojería tradicional. Pero antes de despedirnos, quiero hacer una última pregunta, Steven. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando iniciarse en este fascinante mundo, y ya sea como coleccionista o como aficionado en el mundo de los relojes? Muy bien, pues solo animarlos. Realmente no se requiere de empezar con un reloj de alta gama para nada. De hecho, el coleccionismo se trata de eso, de incluso separarse a veces del mundo de alta gama, sino que reconocer el valor que aportan muchas casas relojeras de diferentes países. Por ejemplo, hay relojes bastante asequibles que se pueden encontrar en la gama de Citizen, Seiko, Orient, que esas son marcas japonesas. Luego en la parte europea podemos encontrar relojes franceses, relojes suizos, que son de entrada y que son muy asequibles. Realmente que para hacerse de una colección no se necesita pues un presupuesto bastante alto, sino que realmente saber apreciar cada objeto y cuál es su historia detrás de cada una de estas piezas. Entonces les animo y les motivo a que investiguen muy bien, identifiquen cuál es ese estilo que a ustedes les gusta y que también empiecen pues a hacer historia con cada uno de estos objetos en sus vidas. Así es, Steven. Hemos llegado al final de este podcast Invención Humana. Soy Alex Villalta en compañía de Steven. Él es especialista en horología. Steven, un placer haberte tenido en este podcast y que nos hablara sobre este tema importante, la historia del reloj. No, el placer ha sido totalmente mío y muchas gracias por permitirme compartir con todos ustedes este maravilloso mundo. Bien, hemos llegado hasta el final de esta edición de este podcast Invención Humana. Soy Alex Villalta, nos vemos en una próxima edición.